seguimos preguntando qué ocurre con esta pandemia que nos ha asolado y que afecta a muchísimos sectores. Hoy nos venimos directamente a Fandabus, vamos a hablar con el director de esta entidad que cuida precisamente el transporte no solamente urbano, sino también lo hace el discrecional y lo hace también a los de línea. Don Juan Carlos García, Juan, buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo muy cordial y preguntarte cómo está afrontando el sector tuyo y cómo afecta la pandemia. Pues vamos a ver, como todos los sectores, el COVID-19 y la pandemia ha afectado de una manera dramática y radical a todos los sectores económicos. Tengamos en cuenta una cosa, que el instrumento precisamente para luchar contra la pandemia ha sido la movilidad, limitar la movilidad. Y quien hace la movilidad es justamente el transporte. Y el transporte en autobús es un sector que tiene una dinámica que si se para cuesta mucho después reactivarla, y es lo que nos está ocurriendo ahora. De los pocos sectores que no ha parado en absoluto durante la pandemia es precisamente el transporte, como es el servicio esencial. Un servicio que se ha mantenido porque la movilidad había que garantizarla en aquellos ámbitos laborales, sanitarios, en que no podía faltar. Por lo tanto, ha afectado mucho, sí, dramáticamente y de manera especial sobre el transporte de viajeros. Entonces, curiosamente, mientras los hipermercados han vendido más, vosotros tenéis que dar un servicio vendiendo menos. Exactamente, no vendiendo, porque los autobuses en muchos casos han ido vacíos. Allí donde se ha tenido que mantener el servicio, que es el transporte regular. Otros transportes, como el escolar y el discrecional, simplemente han estado absolutamente parados. ¿Cómo suscitan esta gente? Te doy un dato, el 90% de las empresas andaluzas de transporte, el 90%, ha realizado un ERTE. Y ahora el 70% mantiene el ERTE íntegro. ¿Por qué? Porque la actividad no se ha recobrado. En el caso del transporte escolar tenemos que esperar hasta septiembre, si todo va bien, para unos nuevos contratos y una nueva actividad. Pero lo que hemos estado suspendido en todo marzo, abril, mayo, junio y parte de julio, eso lo hemos perdido. La administración está tratando de solventar esa compensación, que está siendo difícil, que no tenemos todavía, y que los empresarios del transporte escolar están pidiendo ya en términos de socorro. Tiene diferentes facetas. Primero, una que es pagar seguro sin recibir servicio. Dos, no cobrar dinero y mantener el vehículo para hacer una ITV correspondiente porque le corre la fecha. Y tercero, seguir gestionando la posibilidad de una cochera o un lugar para estacionar, que también es pago también, ¿no? Y vivir el empresario. Lo has dicho perfectamente. Hay unos costes que sigue sufriendo el empresario y unos ingresos que no tienen absoluto. En ese impasse necesita de la ayuda de la administración. En el transporte discrecional y turístico todavía no hemos tenido ninguna. Es verdad que el gobierno ya ha autorizado la moratoria de las cuotas de leasing y de arrendamiento financiero. Todavía se tiene que poner en práctica, pero son medidas que o se toman o, según el estudio del barómetro realizado por la Nacional Confebus, el 52% de las empresas estiman que en el plazo de 6 meses, si no se producen ayudas, van a desaparecer. Tengamos en cuenta que la vida social, la sociedad se mueven las personas, se mueven las cosas, y el movimiento pues lo realizan los servicios de transporte, tanto de mercancías, que han funcionado muy bien, como los de viajeros, que están funcionando muy bien, y servicio esencial ayer, hoy y mañana. Todo es complicado en ese mundo, y ya lo comentábamos precisamente el día que tuvimos el congreso donde se propuso el nuevo presidente de Fandabus, y que allí hablábamos de una cosa fundamental, que el desarrollo de España fue a través de los autobuses, porque había muchos sitios que la llevaba el ferrocarril, pero el otro 80% no había líneas para llegar, ¿no? Sí, sí, y sigue siendo así, exactamente igual. En ese sentido podemos decir que no nos hemos actualizado. La necesidad de la movilidad en todas las poblaciones de España y andaluzas se garantizan por el autobús. Este país no puede parar porque las costuras se le están rompiendo económicamente. Tú, además, como hombre del mundo empresarial, lo sabes. Y esto habrá que tomar medidas, pero esto ya no se puede parar. Esto tendrá que ser cosas muy recortadas, muy endémicas y muy localizadas también, o focalizadas, y esto va a seguir adelante. Expectativa de las rutas turísticas que tenéis también planteadas, que es un sector eminentemente que se defiende estos 3 meses, ¿no? Sin duda, esa nueva normalidad pasa también por un comportamiento... Nueva realidad, yo creo que la normalidad es la normalidad. Pues la normalidad, exactamente, ya es la normalidad segunda parte, podemos decir, ¿no? Ya va a tratar también de comportamiento
comportamiento de las personas, de las ciudades y de los entornos. Vamos a funcionar de una manera mucho más doméstica, en el sentido de alcanzar lo que antes lo teníamos muy cerca y no lo queríamos siquiera conocer. Ahora va a cambiar, ahora lo cercano va a ser lo importante. Hemos aprendido a hacer valoraciones mucho más cercanas de las personas y de las cosas. Y en el caso del autobús y los servicios turísticos van a ser capaces de conectar esas cosas que están muy cercanas pero que son desconocidas. Yo apuesto por fomentar esas rutas que son muy cómodas, se pueden hacer en un día, para conocer entornos que están próximos, pueblos, monumentos, ciudades, ayuntamientos, ¿por qué no? Yo creo que esa, como dices, normalidad, segunda parte, va a hacernos también un poco reaccionar ya a eso de ¿por qué viajes tan largos de 10 horas en avión? Si hay cosas muy bonitas, muy cercanas en media hora. Nosotros desde nuestra entidad cultural, la Tribu de Triana, estamos fomentando el turismo de proximidad, turismo de amistad, es decir, desconocemos los más cercanos. Claro, exactamente. Eso es importante también para que la gente se acerque. Vamos a hablar de porcentaje, cómo está evaluando los porcentajes de viajeros que están acudiendo a través de esta estación Plaza de Armas. Sí, pues mira, te puedo decir además incluso a nivel de Andalucía, en los servicios de cercanía y metropolitanos, pues no hemos alcanzado todavía el 60% del número de viajeros que en este mismo periodo del año pasado teníamos. En los entornos provinciales e interprovinciales todavía no alcanzamos el 50%. ¿Esto a qué se debe? Bueno, porque la actividad económica no se ha reactivado todavía suficientemente, por un lado, y porque todavía es verdad que desde las administraciones no se hacen las indicaciones necesarias de utiliza el transporte público, es seguro, es calidad y es lo que era, no más. ¿Has hablado con el alcalde de Sevilla, con don Juan Espada? Con la administración local sí hemos hablado y todos los responsables administrativos y políticos son conscientes de que esa normalidad tiene que pasar por garantía y que el ciudadano se sienta cómodo con lo que ya tenía, es decir, con elementos añadidos pero con esta comodidad natural. Dos problemas, por un lado el teletrabajo y los ERTEs en casa. Eso implica que los desplazamientos no funcionan y que los desayunos, los bares tampoco, porque ya no van. Esa normalidad, insisto, que no la llamamos nueva, pero que tiene perfiles variados, pasa porque las conductas sociales han cambiado, van a cambiar, no sabemos durante cuánto tiempo ni qué alcance, pero que sin duda también en el transporte va a afectar, pues sí, es decir, ya el teletrabajo, las conductas sociales. Desde la administración se incide mucho en la utilización de los medios individuales de transporte. Todo eso está afectando y las empresas de transporte urbano lo están sufriendo especialmente en el ámbito urbano. Tú te reúnes continuamente con tu presidente, que es un gran empresario de este sector, además un hombre muy analítico, un hombre que procesa todos los datos, que es muy ecuánime en lo que suele decir. ¿Qué conversas con él? A nivel particular, ¿qué se habla en las altas esferas de la administración vuestra? El presidente tiene, como yo, un optimismo justificado en cuanto al futuro inmediato y medio plazo. Y precisamente estamos trabajando en ese horizonte. Estamos perfilando cómo el sistema de transporte puede funcionar con estos nuevos comportamientos, qué se necesita, la tecnología, qué ayuda deben de tener los operadores, el enfoque de la administración también, los entornos metropolitanos, hacerlos todavía mucho más importantes, la figura de los consorcios, dotarla de capacidades y agilidad, sobre todo agilidad, ¿no? Capacidades precisamente de flexibilizar en momentos, que esto no se va a repetir, pero que estemos preparados también para otras cuestiones que puedan parecerse, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en el presente para lograr ayudas que permitan sobrevivir a las empresas y también a medio plazo en el futuro para que todos sepamos adaptarnos perfectamente y de manera inmediata a las nuevas circunstancias de la sociedad y de las personas. Juan Carlos, y ya para finalizar, y gracias por tu tiempo, unas palabras de esperanza a tu sector. Nuestro sector es un sector esencial, lo ha sido y lo es, lo estamos demostrando, pero es importante reconocer que lo va a seguir siendo porque la accesibilidad, capilaridad, flexibilidad que tiene el autobús no lo tiene ningún otro medio inventado hoy. Por lo tanto, el autobús es imprescindible. ¿Para qué? Para mover a las personas, y mover a las personas es crear vida en las ciudades y en los entornos de las ciudades. Está garantizada la supervivencia de la empresa.
saldrán fortalecidas si la administración es capaz de darle ese impulso, ese empuje que necesitan ya en este tramo final de la pandemia, que esperemos definitivo. Y en cualquier caso, las ciudades sin movilidad, como sin personas, no pueden ser ciudades. Yo suelo agradecer las palabras del director de Fandabus, que es la empresa, la federación, donde se unan y se agrupan el transporte urbano, discrecional y todos los transportes, el pequeño y el grande, todo lo que tenga que ver con los pasajeros está concebido dentro de esta entidad. Juan Carlos, como amigo ya, muchas gracias por atenderme, por tus palabras y por dar ese mensaje de tranquilidad al sector, que vamos ya avanzando. Muchas gracias a ti, Carlos, como siempre.